De tal manera que les voy a invitar a leer 2 versículos de la palabra del Señor. ¿Me quieren acompañar? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 1, 19 y 20. Primera de Corintios 1, 19 y 20. Este versículo me lo colocó Dios esta mañana, porque tenía otro versículo, pero bueno, a veces Dios le pone a uno en el corazón, ¿cierto? ¿Cómo dice el versículo 19? Yo dije Primera de Corintios. Borre. Segunda de Corintios. Yo estaba extrañado, dice, eso no tiene nada que ver con el tema. Segunda de Corintios 1:19. ¿Cómo dice el versículo 19? Y mire lo que dice el versículo 20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Les parece bien si le damos gracias a Dios? Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Qué bueno es poder compartir tu voz, tu palabra, tu enseñanza y hacerlo con un profundo respeto a ti, honrando tu nombre y honrando tu presencia, Señor. Hoy aquí en el poblado, Señor, está reunida tu iglesia en este lugar, Señor. Y todos esperan que tú seas quien les hables, no solamente al corazón, sino también al entendimiento, Señor Jesús, para que en todo seas tú exaltado y glorificado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, uno puede hacer 2 cosas. O hablar de las promesas de Dios, o hablar del Dios de las promesas. Y claro, la verdad que si a mí me pusieran a escoger, porque ambas cosas son buenas, ¿cierto? Hablar de las promesas de Dios y hablar del Dios de las promesas, ambas cosas son excelentes. Pero en este versículo plantea las 2 cosas. Dice, pues todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las promesas de Dios se cumplieron en Él, que es el Dios de las promesas. Y como todas las promesas de Dios son en Él sí, quiere decir que el Señor, cuando dice sí, es sí. De tal manera que nosotros cuando recibimos de parte de Él la bendición de sus promesas, respondemos a Él con un amén, porque son en Él sí y en Él amén. Él dice el sí y nosotros el amén. El amén quiere decir así sea. Entonces,
las promesas de Dios y el Dios de las promesas. Porque mire, hermano, una promesa es un compromiso. Quiere decir que el Señor, cuando promete algo, Él se compromete. Y cuando usted promete algo, usted se compromete. Cuando usted le dice a su hijo, le voy a regalar una bicicleta si pasa el año, eso es un compromiso. ¿Y qué espera su hijo? Que usted le cumpla si pasó el año. Entonces, esas son promesas humanas, pero yo no estoy hablando aquí de las promesas humanas. Estoy hablando de las promesas de Dios. Y estoy hablando del Dios que se compromete. Cuando me dijeron que las promesas de Dios, lo primero que pensé fue, y me hice la pregunta, ¿cuál fue la primera promesa que Dios hizo? ¿Cierto? Porque el Dios de las promesas hizo una primera promesa que está en la Biblia. ¿Y sabe cuál es la primera promesa que el Señor hizo? Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Él prometió salvarnos. Y aquí estamos porque Él cumplió. ¿A cuánto les ha cumplido Dios esa promesa? Y a muchos se las quiere cumplir, que de pronto no han disfrutado de esa promesa de la salvación. Entonces, por eso el Evangelio, que es acerca de la promesa de Dios, lo describe Pablo cuando dice en Romanos 1:2, hablando del Evangelio, dice, y quiero que lo leamos, que ese Evangelio Él lo había ¿qué? Prometido, ¿cuándo? Antes. ¿En dónde? En Génesis 3:15. Que Él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Quiere decir que el Evangelio es la primera promesa y la más grande promesa. Todas las promesas de Dios se cumplieron cuando Él se manifestó en carne. Qué bueno es saber eso, ¿cierto? Pero hay promesas de dos tipos. Hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. ¿Cuál será la promesa condicional? La que dice, te compro la bicicleta si ganas el año. Esa es condicional. Pero hay otra que dice, te compro la bicicleta, ganes o pierdas el año. Esa no tiene condición. Mamita, perdí el año mi bicicleta. Sí. Y fíjese usted que hay una promesa incondicional en el Génesis. Y todos disfrutamos de ella. El Señor destruyó el mundo con un diluvio. Y el Señor se comprometió a no volver a destruir el mundo con un diluvio. Eso no tiene condición. Es una promesa incondicional. Y cuando vemos el arco iris es una señal de esa promesa de Dios. Entonces, lo primero que quiero que ustedes entiendan que hay promesas condicionales y otras incondicionales. Ahora, el Evangelio es una promesa incondicional. Él dijo, quiero salvarlos. No importa la condición que la persona esté, yo quiero salvarla. Y ahora, a mí me dijeron
por teléfono que las promesas de Dios para la familia que obedece. Y cuando me dijeron que obedece, se me vino a mi mente el por qué uno obedece. ¿Cierto que es interesante saber por qué uno obedece? ¿Por qué uno obedece? Y encontré una diferencia entre la obediencia en el antiguo pacto y la obediencia en el nuevo. Porque la obediencia en el antiguo pacto era una obediencia que tenía un nivel y la obediencia en el nuevo pacto tiene otro nivel. Y yo quiero describirles la escuela de la obediencia. Tiene kinder, tiene primaria, tiene bachillerato, tiene universidad y tiene posgrado. ¿Cuál es el kinder de la obediencia? Es decir, cuando uno está en kinder respecto de la obediencia. Es la obediencia por obligación. Me toca obedecer. Hay personas que obedecen porque les toca. ¿Cierto? Me toca parar en el semáforo porque está en rojo, pero si no tuviera semáforo, yo me llevo por delante el que sea. Entonces, a veces dicen, no, es que yo estoy en ese comité porque el pastor se le ocurrió, pero estoy contando los días para entregar el cargo. ¿Eso es obediencia por qué? Por obligación. Ese es el kinder. ¿Cuál es la primaria? La primaria es la obediencia por temor al castigo. Hermano, si no le obedezco al pastor, vea, me suspende. Bueno, ya está en primaria, ¿cierto? La obediencia, hablando del bachillerato, es la obediencia por conveniencia. Oiga, me conviene obedecer, porque si obedezco, hasta un premio me dan a dar. Interesante, ¿cierto? Por conveniencia. La universidad de la obediencia es la obediencia por causa de la conciencia. Cuando digo por causa de la conciencia, estoy diciendo que a veces obedecemos para que la conciencia no nos redarguya. Porque la conciencia lo redarguye a uno. ¿Usted no ha escuchado una voz interior que dice, te equivocaste, fallaste, lo trataste mal, lo violentaste, lo hiciste sentir como nada? ¿Cierto que a veces la conciencia le habla a uno? Uno quiere acallar la conciencia, cállate. No me digas nada. Y a algunos se les ha cauterizado la conciencia. Quiere decir que la conciencia les ha hablado tanto que ya está difónica, ya no les sale la voz. Eso se llama conciencia cauterizada. Pero está el posgrado de la obediencia. Y ese es el posgrado propio de los que hemos nacido, conocido, recibido a Dios en nuestros corazones. La obediencia por amor. Entonces, hermanos, fíjese usted que en esto de la obediencia hay toda una gama. Usted dirá, bueno, yo estoy en primaria, pero bueno, espero pasar a bachillerato pronto. Pero yo espero que todos estemos disfrutando aquí de la obediencia por amor. Y fíjese usted que yo le decía que la obediencia en el antiguo pacto tiene un nivel y la obediencia en el segundo tiene otro nivel. A los hombres del antiguo pacto les tocaba obedecer.
Era una obligación. Obedecer. Y si obedecían, había bendición. Pero era bendición terrenal. Pero nosotros en el nuevo pacto no obedecemos por obligación. Obedecemos por amor. Se lo voy a decir de esta manera. Obedecemos por naturaleza. Y yo quisiera que miráramos algo aquí, porque es que la Biblia dice que en el nuevo pacto Él ha puesto sus leyes en nuestra mente. ¿Quiere que lo leamos en la Biblia? Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto. Deténgase ahí en el pacto. Un pacto de Dios es un compromiso. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Quién lo dice? ¿Y cuál es el pacto? Sigamos. El versículo que sigue. Pondré mis leyes, ¿en dónde? Y sobre su corazón. Mire, esto es diferente al antiguo pacto porque las leyes del antiguo pacto estaban esculpidas en tablas de piedra. ¿Cierto? Las tablas de la ley de Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, ahora esa ley está escrita ¿dónde? En nuestro corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, fíjese usted que Dios es el que ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Estamos claros? Estamos claros. Eso quiere decir que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. ¿Lo leemos en la Biblia? Segunda de Pedro 1:3. ¿Cómo dice? Segunda de Pedro 1:3. A mí me gustan estas ayudas, ¿verdad? Es muy bueno ver. Dice, como todas las cosas. Mire, yo quiero que usted entienda que esta expresión es absoluta. Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. ¿Y qué dice? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales, escuche eso, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por esas promesas llegásemos a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza. Así que en el nuevo pacto la gran promesa es que Él nos hace participantes de su naturaleza. Entonces, ya no actuamos por obligación, actuamos por naturaleza. Un tigre, si el tigre pudiera hablar conmigo y yo le dijera, tigre, le ordeno que coma carne, ¿qué me dice el tigre? Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. ¿Sí o no? Y si yo le digo a ustedes, oren sin cesar, ¿ustedes qué me van a decir? Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta.
Porque usted no obedece por obligación, sino por naturaleza. Y el tigre come carne porque tiene una naturaleza. Él es carnívoro. Come carne porque es natural. Nosotros leemos la Biblia porque tenemos la naturaleza de Dios. Escudriñar las escrituras parece un mandamiento, ¿cierto? Pero usted me va a decir, variete mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Amad a vuestras esposas, valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Mujeres, sujétense a sus esposos, valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Hijos, obedeced a vuestros padres, valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, tenemos una obediencia diferente a los del antiguo pacto. Por naturaleza obedecemos nosotros. ¿Usted alguna vez ha visto un tigre vegetariano? Pero hay creyentes vegetarianos. No aman a la esposa no se sujeta al marido, los hijos no obedecen a los padres no crían a los hijos en disciplina y administración del Señor. Ese no es un problema de obediencia, es un problema de naturaleza. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si Dios está en ti, tú vas a amar a tu esposa. Si Dios está en ti, tú vas a someterte a tu esposo. Si Dios está en ti, tú vas a obedecer a tus papás. Y si Dios está en ti, vas a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque hemos sido hechos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Entonces, nosotros somos, como dice Gálatas 3:29. Vamos a leerlo. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Qué bueno, ¿verdad? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, ¿según qué? La promesa. Miren usted ese versículo. Entonces, el Señor nos ha dado su naturaleza y esa naturaleza es la que nos hace obedientes. Una familia obediente. ¿Obediente a quién? A Dios. ¿Y cómo se obedece a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y miren, hermanos, Dios, y yo quisiera que usted se metiera en la cabeza que usted no debe conocer las exigencias de Dios solo como un deber. Entiéndalas como una capacidad que Dios le da. Cuando el Señor bendijo a la primera pareja, les dijo, creced. Está en orden imperativo, ¿no? Multiplicaos, orden imperativo. Llenad la tierra, orden imperativo. Sojuzgadla, señoread. Esas no eran órdenes, sino capacidades que Dios les había dado a ellos. Porque Él fue el que le dio la capacidad de procrear, de crecer, de multiplicarse, de señorear y de sojuzgar. Yo les he dicho y los repito aquí, que Dios no le pide a uno nada sin que antes no se lo haya dado. ¿Cierto que lo cantamos? ¿Cómo es que cantamos? Al que debo yo servir, al que debo yo buscar, y al que debo yo de amar. Pero fíjese usted que nos pide que le amemos, pero es que Él nos amó primero.
Así dice la Biblia, ¿no? No es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos ama. Entonces, Él derramó su amor en nuestros corazones. Yo siempre he dicho que en Pablo hay 3 deudas. La de Romanos 1, que es deudor soy a griegos, a no griegos. ¿Sí lo ha leído? ¿Y cómo paga Pablo esa deuda? Predicando el Evangelio. Hay otra deuda en Romanos 8, que es deudores somos no a la carne, sino al Espíritu. ¿Cómo pagamos la deuda? Viviendo en el Espíritu. Y está la deuda de amor. No debáis a nadie nada, sino Él, amaros. Pero mire, podemos pagar la deuda ministerial porque Él nos dio el ministerio. El ministerio proviene de Dios. ¿Sí o no? Podemos pagar la deuda espiritual porque Él derramó su espíritu en nuestros corazones. Y podemos amar porque Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, yo tengo un versículo que voy a compartir con ustedes, que está en Colosenses 3. Porque en Colosenses 3 está los que se llaman las características de una familia que tiene a Dios en su seno y en la cual Dios es el todo para esa familia y el Señor ocupa el primer lugar. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo. Quiere decir que el Señor utiliza aquí, y Pablo lo hace usando unas metáforas. La metáfora es una comparación simple, sencilla de algo para uno entender una verdad espiritual. Por ejemplo, digo, es un tigre para los negocios. Es una metáfora. No es que sea un tigre rayado, no. Lo que quiere decir es que es muy bueno para los negocios. Usted es una madre. No es que sea una mamá sino que es muy buena persona. ¿Cierto? Sí, usted es una madre. Entonces, esas son metáforas. Y ahora entonces Pablo utiliza metáforas y utiliza las prendas de un vestido. Quiere decir que nosotros estamos revestidos, y es una metáfora para decir cuáles son las características de una persona en la que por tener esas características su hogar anda bien. Y claro, surge la pregunta entonces, eso le define a uno el cómo, ¿verdad? ¿Cómo debo ser yo para tener una buena familia? ¿Cómo? Nosotros los predicadores a veces predicamos mucho el qué y poco el cómo. Entonces aquí el Señor nos enseña cómo. Colosenses 3:12. Vestíos. Fíjense que ese vestido es una metáfora, no es que uno se coloque un vestido, sino que uno se apropie de algo y tenga eso como una característica de su personalidad, de su carácter, valga la redundancia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Primer prenda del vestido, entrañable misericordia. ¿Quién es el ser misericordioso por excelencia? No, dígame, ¿quién es? Jesús. Quiere decir que el que tiene a Jesús, el hogar que tiene a Jesús, en ese hogar hay misericordia. Porque con misericordia y verdad
¿Qué dice la Biblia? Se corrige el pecado. Si usted quiere corregir a su hijo, llénese de entrañable misericordia. Considerando la falta de él como una posible falta mía. Mire, yo he dicho una cosa aquí y me confieso con ustedes. Los jóvenes que se están levantando en nuestros hogares son mejores que nosotros cuando nos levantamos en nuestros hogares. Por lo menos yo lo digo personalmente, yo era terrible. Pero mis hijos salieron mejores. Oiga, qué interesante. ¿Sí? Y uno vino a cambiar, fue cuando el Señor lo encontró a uno. Porque antes uno era terrible, ¿verdad? Díscolo, difícil, testarudo, cabezadura, llevado de los criterios. ¿Sí o no? Así era. Y por eso la Biblia dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Entonces, entrañable misericordia. Segunda prenda del vestido, benignidad. Benignidad. Dice que la benignidad es tan importante porque la Biblia dice cómo se vence el mal. ¿Sabe que la sociedad, pues muy bien intencionada, trata de solucionar la maldad con maldad? Entonces, por eso es que si hay unos malos, montemos un grupo de personas que sean más malas que ellos para que los controlen. Y después uno es víctima de los que creó para acabar con el mal. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Porque claro, la Biblia dice, vence con el bien. Si usted quiere tener un hogar cristiano, trate bien a su esposa y a sus hijos. Y las esposas traten bien a sus esposos y a sus hijos. ¿Cierto que es difícil uno rebelarse contra el que lo trata bien? Claro. Benignidad. Tercera prenda, humildad. Humildad. Hermanos, ¿sabe quién es el ejemplo de humildad? Aquí lo hemos oído muchas veces, ¿cierto? El que dijo, aprended de mí. Que se humilló a sí mismo. Mire, humillarse es uno bajarse. Y a veces uno le dice al hijo, obedezca porque yo soy su papá. Y reclama autoridad. Pero la autoridad no se reclama. La autoridad se inspira. Cuando usted reclama autoridad es porque ya se la quitaron, porque uno no reclama lo que no lo han quitado. Yo soy el que manda aquí. Mire, la autoridad no es solamente dar órdenes. La autoridad es la capacidad que alguien tiene de hacer prosperar a otro. Se lo voy a decir de esta manera. ¿Tendrá autoridad un gobernante si hace prosperar su país? ¿Tendrá autoridad un maestro si hace prosperar a quién? Al alumno. ¿Tendrá autoridad un padre y una madre si hacen prosperar a sus hijos? Y tiene autoridad Dios porque nos ha prosperado a todos. Esto es lindo, hermano. Mire, Dios es la máxima autoridad, pero no es autoritario. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Estaba pensando porque uno se llena de vámonos así, de temor cuando le toca predicar en una convención. Estaba pensando en eso de que Dios no obliga a nadie.
Tan cierto es que hay millones de personas, lo he dicho muchas veces, que se van a ir para el infierno porque tomaron una mala y Dios no los obligó. A los amigos que están aquí no se sientan obligados. Eso si usted quiere. Claro, le quiero decir que Dios quiere. No sé si usted quiera, eso ya es otra cosa. Pero Dios va a respetar la decisión. La voluntad es la única puerta que el Señor no derriba. ¿Dónde sacó eso, predicador? De la Biblia. ¿Sabe qué dice él? Yo estoy a la puerta, no la tumba, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. ¿Y sé quién es el que trae la cena? El que tocó la puerta. Y él conmigo. Entonces, humildad y mansedumbre. Fíjese que la mansedumbre es fuerza bajo control. Mire, nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha tratado con mansedumbre. ¿Sí o no? Quiere decir que Él podría habernos destruido, pero no quiso. Nos trató de una manera especial. ¿Cierto? Y luego dice, de paciencia. Hermano, la Biblia dice que por la fe y la paciencia se alcanzan, ¿qué? Las promesas. Se tiene que ser paciente. Mire, les voy a contar aquí una infidencia. Mi esposa está aquí y voy a hablar de ella. ¿Sabe cuántos años estuvo asistiendo mi esposa? ¿Puedo decirlo? Me autorizó. ¿Cuántos años duró asistiendo mi esposa para ser bautizada? 12 años. Yo lo cuento porque es que a veces uno como que es muy impaciente. Y yo recuerdo que la evangelizó a ella fue la hermana Nick Thompson, la hija del hermano Thompson. Y ella se fue para los Estados Unidos, pero hay una semillita ahí sembrada. Y da fruto a su tiempo. Usted siémbrele semillas a sus hijos, que a su tiempo dará fruto. Por eso dice ahí en el eslogan que el que siembra, ¿qué? Amor, cosechará, ¿qué? Abundancia, ¿qué dice? Eso. Conviértase en un buen sembrador y espere pacientemente. Entonces hay que sembrar. ¿Cuál semilla? La palabra. Entonces no se desespere si su hijo está como demoradito, ¿verdad? Mire, a veces uno dice, Señor, salva a mi hijo. A mí me suena un poquito raro esa expresión. Me hace ruido un poquito. Aquí no se trata de que el Señor lo salve, es que ya Él nos salvó en la cruz del Calvario. Es como una partida de ajedrez, Él ya hizo su movida. ¿Cuál fue la movida de Él? Manifestarse en carne, ir a la cruz, derramar su sangre, ser sepultado, resucitado, ascendido, glorificado. Él ya hizo su movida. Él está esperando es la movida nuestra. Entonces aquí se trata no de que Dios lo salve, sino que Él entienda que Dios lo quiere salvar. Y a veces la gente no entiende que Dios lo quiere salvar. ¿Sí o no? Por eso dijo el Señor, y no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe que un joven una vez me dijo, pastor, una preguntita?
¿cuánto se demora el Señor en perdonarme? Le dije, el día que usted se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús. O sea que el problema no es de Dios, el problema es de uno. Y a veces yo digo, Señor, sea bueno. No, Él es bueno. ¿Qué le vamos a pedir que sea bueno si Él es bueno? Señor, guárdame. Él es nuestro guardador. Entonces yo me he dicho a mí mismo, Fernando, déjate guardar. Porque que Él nos guarda, nos guarda. Y usted no sabe de qué lo ha guardado el Señor. Porque hay peligros que usted ni siquiera supo que estaba en peligro. Muchos han de pronto planeado para quitarle la vida a usted, pero está usted aquí porque el Señor lo ha guardado. Entonces lo que le quiero decir es que mientras ellos tomen la decisión, usted siga sembrando, siga regando, siga abonando. Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Esa es la ley de la cosecha. Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Si usted enseña comprensión, ¿qué va a cosechar? Si usted siembra buen trato, ¿qué va a cosechar? Esa es la famosa regla de oro. Hágale al otro lo que le gusta que le hagan a usted. ¿A usted le gusta que lo comprendan? Comprenda al otro. ¿A usted le gusta que lo tengan en cuenta? Tenga en cuenta al otro. Oiga, ¿a usted le gusta que lo amen? Ame al otro. Yo me he dicho, ¿cómo sería el mundo si aplicara esa regla de oro? Dígame, ¿cómo sería? ¿Cómo sería Colombia? Oiga, ¿cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería la familia? Tremendo, ¿verdad? Mire, si nosotros aplicáramos la regla de oro, haríamos la más grande revolución del mundo. Pero la regla de oro es la expresión más simple del amor. Porque cuando uno ama, no busca lo suyo, no se envanece, ¿cierto? No hace nada indebido. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, hermanos, estamos hablando de las características a través de la metáfora del vestido, ¿cierto? Y luego dice, soportándoos unos a otros. Bienvenidos al grupo de los que soportamos. ¿Cierto? Soportándonos a otros. Fíjese, hermano, que uno no soporta lo que le gusta, uno soporta lo que no le gusta. Usted no soporta unas vacaciones. Usted las disfruta, ¿cierto? Le voy a castigar con unas vacaciones y lo voy a mandar para Dubái, para Cancún, para Acapulco. ¿A dónde? A Miami. No, eso usted lo disfruta. Pero uno soporta lo que no le gusta. Y si usted se viste de eso, usted va a tener un hogar mejor. Aquí estoy hablando no solo del hacer, sino del ser. ¿Cierto? Porque uno debe actuar de acuerdo a lo que es. Y Dios actúa de acuerdo a lo que es. ¿Sabe por qué nos salva? Porque es salvador. ¿Sabe por qué nos sana? Porque es sanador. ¿Sabe por qué nos perdona? Porque es perdonador. ¿Sabe por qué Él nos soporta? Porque es soportador. ¿Cierto? Oiga, si Él no nos hubiera soportado, ¿usted no cree que este salón estaría en las bancas solas? A mí me ha soportado. ¿A usted? Sí, nos ha soportado.
soportándoos unos a otros y perdonándoos. Quiere decir que cuando dice que nos soportemos, es que tengamos ese carácter. Y luego dice, perdonándoos a otros, que seamos perdonadores. Mire, les voy a contar algo. Uy, me quedan 2 minutos para las 12. Pero, ¿me tienen paciencia? Ustedes me están soportando. Sí, me están soportando. Mire, hermanos, una señora que no era bautizada, una vez se me acercó y me dijo, pastor, el evangelio es muy hermoso. Pues sí. Dijo, pero yo no puedo ser evangélica. Dije, ¿por qué? Dijo, es que yo odio a mi vecina. Cuando la veo se me revuelca todo. ¿Sabe qué le dije yo a...? Ella se llamaba Nubia, o se llama Nubia, porque creo que todavía vive. Le dije, doña Nubia, no se preocupe. Que el día que usted experimente el perdón de Dios, va a estar en capacidad de perdonar a su vecina. ¿Por qué, hermanos? Porque más lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros que lo que nosotros tenemos que perdonar. Entonces ella abrió los ojos como incrédula. Pero pasaron los meses y un día después de la enseñanza se me acercó y me pegó un abrazo y yo, ¿qué pasó, hermana? Señora Nubia, dice, pude perdonar a mi vecina. Había experimentado el perdón de Dios. Y si usted ha experimentado el perdón de Dios, perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdone a sus hijos. Amén. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mire que este versículo que sigue es la cereza del pastel. Y sobre todas estas cosas. Dice que es un vestido que tiene sobre todo. Que a veces uno necesita sobre todo, más que todo en los climas fríos. Uno se viste y luego se pone un sobre todo. Y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? Que es el vínculo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a terminar resumiendo. A ver, resumimos. Una promesa es un compromiso. Y es bueno hablar de las promesas de Dios, pero es bueno hablar del Dios de las promesas. Porque mire, hay un peligro. Y yo tengo la obligación de alertarlos a ustedes contra ese peligro. A veces uno se enamora de las promesas, pero no del Dios de las promesas. El que se enamora del Dios de las promesas, se enamora de las promesas. Pero la prueba es que algunos, bueno, yo sé que aquí no hay de esos. Aquí no estamos enamorados de las promesas de Dios. Porque mire, hermanos, Dios prometió sanarme, pero si no me sana, yo sigo creyendo en Él. Que nuestra fe no es circunstancial, nuestra fe es permanente. Ahora vamos a tener la Semana Santa. ¿Sabe que yo en la Semana Santa era santito? Por 8 días. Ni siquiera me bañaba. Dice, es que si uno se baña, ¿se vuelve qué? Sí me dijeron a mí. Pero se acababa la Semana Santa y adiós santidad.
Dios no quiere una Semana Santa, una vida santa. Dios no quiere una semana de fe, quiere una vida de fe. Quiere decir que así el Señor, porque yo le puedo pedir al Señor que me dé una casa, pero si no me da la casa, yo sigo creyendo en Él. Yo puedo pedirle que me dé un empleo, porque no he visto justo desamparado, pero aunque no me lo dé, yo sigo creyendo en Él. A veces uno se enamora de los efectos y no de la causa. Se enamora de la sanidad y no del Dios que sana. Se enamora de la provisión y no del Dios que provee. Entonces, no quiero decir que no se debe uno enamorar de la bendición. Es que tiene que ir un poquito más allá. Un paso más. Enamorarnos del Dios de la bendición. Y quiero decirles cómo. No sé si yo alguna vez les hablé de las P. ¿Sí? ¿No les hablé? ¿No les he hablado de las P? No. Oiga, qué falla, hermano. Te olvido. Perdóname, Señor. Mire, ¿cómo tener un hogar que agrade a Dios y que sea testimonio para otros hogares y que enseñe a la sociedad, a la iglesia y al mundo perdido? Lo primero, y se lo digo en gerundio, porque el gerundio es un presente continuo, permitiendo. Permita que el Señor sea el huésped invisible de su hogar. Permítele a Dios. Viva en la presencia de Dios. ¿Sabe que a mí me gusta mucho ese versículo que el Señor le dijo a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Quiere decir que usted y yo debemos de vivir en la presencia de Dios. Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir una vez más. Nosotros no estamos en la presencia. Nosotros vivimos en la presencia. Porque Él prometió estar con nosotros los domingos de 10 a 12. Los viernes, los miércoles, los días de la reunión. Él prometió estar con nosotros todos los días. Y yo he dicho, y se lo voy a repetir, ¿usted sería capaz de tratar mal a su hijo, a su esposo o a su esposa, o a la esposa al esposo, de tratarlo mal y decirle que es un inútil, que no sirve para nada y que es lo peor que le ha sucedido delante del hermano Rodrigo Gallego? ¿Usted sería capaz? ¿Es usted que el hermano Rodrigo los acompaña a ustedes de vez en cuando físicamente? Porque en oración los acompaña a las 24 horas al día. Pero físicamente, pero hay uno que está ahí las 24 horas al día. Y usted se da el lujo de tratarlo mal en la presencia de él. ¿No le parece que a veces respetamos más al hombre que a Dios? Viva en la presencia de Dios.
¿Su hogar está en la presencia de Dios? No, vive en la presencia de Dios. Y por último, permanezca. Hermano, porque si usted permanece en Cristo, usted da buen fruto. Mire, si usted es obediente y es bueno como padre, como esposa, como hijo, no saque tanto pecho. Dele gracias al que lo ha hecho bueno. Gloria a Dios. Eso era todo lo que tenía que decir. ¿Cómo era el título? Las promesas de Dios para mí. Uno parado aquí siempre está como conectado con Dios. Y una de las cosas que uno le pregunta a Dios es cómo terminar. ¿Cierto? Porque a veces uno tiene una idea. Terminar orando, terminar cantando, terminar invitando, terminar simplemente terminando. Pero ¿qué tal si hoy terminamos orando? Escogí esa, orando. ¿Sabe que la oración tiene una llave? La llave de la oración, me estoy adelantando un poquito al sermón de la convención, es la voluntad. Y la voluntad de Dios es que usted tenga una buena familia. Hermano, mire, el más interesado en que tener una buena familia no eres tú, es Él. Créame, Él está interesado. Quiere decir que Él ha puesto todos sus recursos para que usted tenga una buena familia y para que su familia disfrute de las promesas y de la bendición de Dios. La Biblia dice que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y les quiero confesarme, los ratos más deliciosos que yo vivo como persona son en familia. ¿Sí o no? ¿Cierto que la familia se disfruta? Yo la disfruto, la familia. Por eso es que nosotros aquí disfrutamos tanto, porque somos la familia de Dios. ¿Cierto que estamos disfrutando? Yo me di a la tarea de disfrutar todo. Estoy disfrutando la vejez, no se imagina cuánto. Oiga, eso de ser viejo es bueno. Le dan el puesto a uno, le dan la mano. ¿Sí o no? Lo hacen en la fila preferencial. No, hermano, eso de ser viejo es muy bueno. Le lo garantizo. ¿Usted que va para viejo? Ok, ya está. Entonces, oramos al Dios de la bendición. El hermano lo dijo, toda buena dádiva y todo en perfecto desciende. Toda buena familia, toda promesa, toda bendición desciende de lo alto. ¿Quiere que oremos? Vamos a terminar orando al Dios de la bendición, al Dios que se comprometió con nosotros.
personas que nos están visitando aquí, ¿cierto? Yo por ahí vi una lista. ¿Qué se hizo la lista? ¿Dónde está la lista? Ay, Santiago, ¿dónde está Santiago? ¿Tú eres Santiaguito? ¿Cuántos años tienes, Santiaguito? ¿12? Uy, parece de 12. Está joven, está joven. 14. ¿Dónde está? Oiga, ese es un hermano, ¿cierto? ¿Ah? Que nos visita, el hermano Cristian. ¿Dónde está el hermano Cristian? Ah, el hermano Cristian. María Lucía, ¿dónde está? ¿Nos visita? Bueno. Le quiero preguntar, ¿entendió la enseñanza? ¿Cree que ha sido para usted? ¿Le da gracias a Dios por la enseñanza? Bueno, bienvenida. Vamos a orar por la familia de María Lucía. ¿Dónde está Claudio Espina? Ay, Claudia, bienvenida. ¿Entendió la enseñanza? Marjorie. Ay, Marjorie, bienvenida. Luna. Ay, Luna. Oiga, ¿a ustedes les gustaría tener en su hogar el Dios de la bendición? No, dígame la verdad. Entonces vamos a darle gracias a Dios por el interés que Él ha puesto para que usted tenga una buena familia. Mire, cada enseñanza que usted recibe de este siervo apunta a eso, a que usted sea mejor cada día. Y apunta a que, mire, familias sanas, iglesias sanas. Familias fortalecidas, iglesias fortalecidas. Hermano, todos los problemas de las iglesias pasan por la familia. Que me pegó, que me insultó, que se descarrió, que... no, mejor dicho. Todo pasa por la familia. Por eso el Señor dice, y serán benditas en ti. Oiga, en ti, en Cristo, todas las familias de la tierra. Entonces, de verdad que vamos a orar por ellos. ¿Usted no le gustaría orar por nuestros amigos? Amén. Les voy a hacer una pregunta a los amigos. ¿Usted les gustaría que la iglesia orara por ustedes? ¿Sí? ¿Cuántas veces has venido al culto? 3 veces. Tiene familia cristiana. ¿Y Marjorie? Luna. ¿Cuántas veces ha venido? 60. Una veterana. Vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Iglesia, oremos. Ora por las familias y ora por tu familia.